a Enrique Valdecantos. Muy buenas, Enrique. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Un saludo. No te oímos. ¿No me oís? A ver, un O yo por lo segundito. menos no le oigo. Ahí. Eh, Ahora. ¿Ahora me oís? Ahora todo perfecto. Ahora Vale, ya, perfecto. ya vamos funcionando. Eh, Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Pues hemos tenido a lo largo de esta semana datos de IPC, hemos tenido ahora esta mañana el de Europa, que sí, que voy a ver ahora el dato. Veníamos del 8,5, ha salido el 6,9. Aquí en España hemos visto que ha habido, bueno, pues un descenso así un poquito brusco, ¿no? Y claro, de cara a los gobernantes, vamos a tener unas semanas hasta el 14 de abril, que creo que es cuando sale ya el dato definitivo, donde nos van a estar diciendo que baja los precios. Bien, esto lo digo, lo de baja los precios lo pongo entrecomillado, a muchos de vosotros estáis escuchándonos, en el sentido de que es una falacia, es una mentira. Los precios no bajan, lo que van a seguir es subiendo, solo que a menor ritmo. ¿Cómo ves tú el panorama con esta cuestión? Porque ¿tú crees que al final el ciudadano entiende estos conceptos, ya que tanto tú como yo lo hemos hablado aquí, hay otros compañeros, podemos decir, de profesión, etcétera, que lo repiten, pero ¿tú crees que eso acaba calando en la ciudadanía o que esa parte política acaba triunfando? Bueno, a ver, en mi opinión, yo creo que al final la gente interpreta la realidad en base a sus creencias, ¿no? Y si tú estás a favor del gobierno de turno y estás en contra de los demás, el relato que te dibujen los que son de tu cuerda lo vas a interpretar como real, ¿no? Y va a haber mucha manipulación. Yo creo que aquí vamos a vivir ahora unos meses hasta las elecciones donde se van a intentar tergiversar los números y hacer creer lo que no es. Y la inflación es un dato clave en este sentido. Por el efecto base, que ya se está viendo en este mes de marzo con el dato adelantado que ha salido del IPC, vamos a vivir en principio unos meses de menor aumento de la inflación, es decir, un decremento o una bajada en el ritmo de subida de los precios. Pero como tú bien dices, eso no quiere decir que bajen los precios. Pero ese descenso se va a vender como un triunfo económico del gobierno de turno, cuando no es así. Y hay, como digo, un efecto base importante, y es que la inflación de alguna manera se calcula sobre la base de las subidas anteriores, y el año 2022 fueron de subidas enormes. En la inflación interanual de marzo del 2022 fue el del 9 y pico. Claro, cuando calculamos la del 2023, pues sale una bajada importante del 3,3, pero es que siguen subiendo los precios. El aumento acumulado en el último año es de casi un 15%. Es decir, nuestro poder adquisitivo se ha depreciado o ha disminuido en un 15%. Y esa es la realidad. En términos económicos siempre hay que quedarse siempre con el dato malo, ¿no? Mi madre me decía que con los ingresos siempre estima por debajo y con los gastos siempre por arriba, ¿no? Es una manera de intentar ser conservador y prudente. Bueno, la política siempre lo va a hacer, lo va a pintar todo en favor de sus intereses. O sea, el dato, si es malo, vas a intentar dibujarlo lo mejor posible para que te beneficie. Y si es bueno para el contrario, lo contrario, ¿no? Y yo creo que vamos a pasar por unos meses electorales donde va a haber muchísima manipulación política en términos de económicos, y hay que estar preparado, hay que estar preparado. Fíjate, escuchaba ayer a un periodista, no voy a dar su nombre, en la típica tertulia, donde decía, no relacionado con la inflación, me desvío un poco, pero es un poco en función de lo que tú estabas hablando, decía, es que el porcentaje que tiene en Francia el PIB dentro del PIB, la jubilación o el pago de las pensiones, etcétera, dentro del PIB era de un 14%. Y él decía que en España es un 12%. Y decía como, es que no estamos como en Francia. Es que aquí todavía lo tenemos muy bajo. No hay por qué alertarse. Yo automáticamente apagué la televisión, ¿no? O sea, no, ya mi cabeza dice, no puedo más, o sea, me explotaba, ¿no? Dices tú, ¿cómo alguien intenta utilizar los números para, como tú dices, de forma torticera,
intentar dar a entender que es que lo que estamos viviendo en España con el tema de las jubilaciones y con la nueva reforma, y si quieres por ahí podemos tirar también un poquito, nos lo intentan vender cuando es algo que va a perjudicar no solamente a las generaciones de ahora, sino a las futuras. Mira, hoy en esa línea de manipulación leía a un político español que hablaba como evidencia empírica, como prueba de la deslocalización que hay de empresas de Madrid a otros sitios, ¿no? Como las empresas huyen de Madrid por sus malas condiciones. Y ponía el ejemplo de Ford, que parece que ha deslocalizado la fábrica y se ha ido a Valencia. Y lo ponía como un ejemplo de, cuidado, que fijaros que en Madrid las empresas se están huyendo. Eso es un caso claro de cherry picking. O sea, me cojo la muestra que a mí me beneficia. Cuando si tú miras realmente los números, los datos agregados de empresas que están yendo a Madrid, es la que más capta empresas netas en todo el territorio español. Y si nos queremos ir a nivel internacional, solo hay que ver la evidencia real de países como Irlanda, por ejemplo, que están captando una cantidad de flujos de dinero internacionales, de empresas, de comercio y de negocio tremenda, cuando en otros países parece que las ahuyentamos, por lo que hemos hablado otras veces, inseguridad jurídica, impuestos altos, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, claro, los datos, esto es como ver el vaso lleno, medio vacío, o si llueve mucho, llueve poco, cada uno lo ve en función de lo que quiere, de su relato, de sus intereses o de sus objetivos, ¿no? Y en términos políticos, todos, tanto de un bando como de otro, lo van a intentar vestir en favor a sus intereses. Y sobre todo, y ya con esto termino, van a intentar simplificar el discurso para que parezcan todo en términos de buenos, malos, blanco o negro. Así es como muchas veces funcionamos y nos dejamos seducir. Bueno, te había introducido el tema de las pensiones. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, yo lo planteo primero desde el punto de vista del trabajador. Le van a aumentar el pago que va a tener que hacer a través de su nómina. Luego, en función del nivel que vaya teniendo de nómina, le van a meter un grado más, que es ese incentivo a la solidaridad, no sé cómo lo han llamado, solidaridad intergeneracional o algo así, creo que lo han llamado, que ese es un plus que posiblemente le afecte más a los sueldos más altos, pero es otro aparte del impuesto. Y luego, más el coste que tiene que pagar la empresa por ese trabajador, que no se me olvida. Y luego ya pasamos a los autónomos, donde ya les hicieron la pirula de subirles el pago de autónomos en función de lo que supuestamente ingresen. Y se habla de que quieren ahora, con esta nueva reforma, que haya un tramo, creo que también de los que más ganen como autónomos, que tributen algo más. Es decir, en vez de ir a buscar una sostenibilidad del sistema, lo que estamos viendo es que al final esto... el pueblo español no es como el francés, no se ha rebelado, no hemos salido a las calles a quejarnos, pero yo creo que va a llegar un punto que quizás nuestra generación no, pero la de los jóvenes, como los nuevos gobiernos que vengan no hagan algo, puede explosionar de forma grande. Sí, el tema de las pensiones lo hemos hablado muchas veces y yo creo que hay que decirlo claro. El sistema de las pensiones es un sistema piramidal en su construcción. Es un sistema que está condenado a la quiebra. Y con quiebra no quiero decir que vamos a llegar a un momento en el que no haya dinero para pagar pensiones. No. A ver, siempre que haya un euro de recaudación, pues ese euro se podrá repartir. Entonces, siempre tendremos algo. Y como en cierto modo tenemos soberanía monetaria y los bancos centrales pueden imprimir moneda, en términos nominales siempre habrá algo de flujo de dinero que se pueda repartir a la población en términos de pensiones, ¿no? Pero en términos reales está claro que está condenado a la quiebra porque cada vez ese valor será menor y porque las exigencias para poder recibir una pensión digna cada vez van a ser más altas. Ahora hay que llevar cotizado un montón de años para poder cobrar la pensión, solo te calculan una serie de años para hacer la media, la tasa de sustitución cada vez es más baja. Esos son recortes que hay que hacerlos para que puedan ser sostenibles, entre comillas. O sea, es decir, una vez que uno entiende cómo funciona el sistema público de pensiones, entiende que es algo que no es sostenible porque está basado en la pirámide poblacional y al final, un esquema en el que los que trabajan son los que están financiando o pagando a los pensionistas actuales. O sea, ese sistema per se no puede ser sostenible en la medida que esa base que cubre las pensiones de los mayores tiende a reducirse con el paso de los años. Es que es como si tú estás en una cola del cine
¿no? Y todo el mundo está pagándole la entrada del de atrás, ¿no? Oye, yo te pago la entrada del de atrás. Bueno, llegará un momento en el que como no haya nadie, o sea, como se acabe la cola, llega un momento en el que no hay dinero para pagarle la entrada, ¿no? Al que viene. Bueno, aquí lo mismo, si cada vez hay menos gente cotizando, porque la pirámide poblacional cada vez se va estrechando, ¿cómo vamos a hacer para pagar a los que están arriba de la cúspide, que cada vez es más grande, cada vez más gente mayor, y además cada vez con mayor esperanza de vida, con mayor calidad de vida, también con necesidades asistenciales que generan un coste? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo único que se puede hacer es repartirlo, lo poco que hay, repartirlo o aumentar lo que es la recaudación para estas pensiones, y esto son subidas de impuestos. Entonces, el sistema en sí es un sistema que está quebrado, entre comillas, per se. Hay que cambiarlo, habría que hacer un cambio realmente de paradigma absoluto y entender lo que son los sistemas mixtos, donde entre la capitalización, donde entre el ahorro privado y donde se pueden hacer de manera mucho más sostenible a largo plazo. Has hablado a nivel personal y yo te diría que como tú también eres asesor financiero, etcétera, dentro de tus clientes, ¿ves que es una preocupación que últimamente te vienen con ella? ¿Es una preocupación que va despertándose o cuando tienes que hablar con ellos y tocas este tema todavía lo ves como ellos lo ven con recelo, ¿no? Como que te cuesta, vamos a decirle, lo digo porque a mí me pasa, educarles y hacerles entender la situación. Bueno, es difícil con gente joven, es muy complicado porque el tema de la jubilación se ve tan a largo plazo que parece que no te va a tocar. Bueno, eso ya vendrá, ¿eh? Ya veremos, ¿no? Yo sí que percibo una preocupación más presente con la evolución de las bolsas. Hay mucha gente que tiene fondos de inversión, que los tenía más en deuda pública. Ha caído todo en 2022, estamos en medio de una crisis y claro, la gente sí que percibe que su patrimonio está cayendo, que esos fondos que le vendieron hace 5 o 6 años muy alentados por la subida que ha habido de 2008 a 2020, pues que de pronto están pérdidas. Entonces yo sí que veo más una preocupación presente que lo que puede deparar en el futuro, pero hay de alguna manera que intentar mirar a lo que va a venir, y lo que va a venir es lo que ya estamos viendo realmente, que es ese empobrecimiento, esas pensiones que las bases, las mínimas, sí que de alguna manera están subiendo, pero las máximas se van a ir congelando y al final tendremos todos como una especie de pensiones no contributivas, bajas, y que me parece muy, muy, muy injusto, ¿no? Cuando al final la gente está trabajando y le están, lo que decíamos, recaudando mucho dinero de lo que se genera por IRPF y por otro tipo de impuestos. Al final da igual que salga el IRPF, lo decías tú, si al final nos van a poner una tasa sobre la base general que se va a sacar de presupuestos generales, es lo mismo, me estás quitando el dinero. Me da igual que me lo quites de la bolsa de IRPF, que me lo pague la empresa, pero es un dinero que estás extrayendo de la sociedad para llevarlo a un cajón sobre un sistema que habría que afrontarlo realmente sin intereses políticos. Pero claro, qué partido político es capaz de abrir ese melón? Es que le cuesta el gobierno, le cuestan los votos, porque la gente no está educada en eso, no lo entiende. Normalmente el tema económico se ha externalizado en el Estado. No ha habido una responsabilidad. Yo siempre lo comparo con la salud física. El tema alimentario, el tema de salud, sí que ha sido responsabilidad de las personas. La gente o se cuida o no se cuida, come bien o no come bien, y las consecuencias directas de una mala alimentación y de un mal físico lo notamos en nosotros mismos y nosotros somos los responsables. Bueno, pues necesitamos informarnos, necesitamos hacer ejercicio, etcétera, y vamos aprendiendo. Hay un incentivo por aprender sobre salud, ¿vale? En temas monetarios, en temas económicos y en temas financieros lo tenemos todo externalizado en el Estado. El Estado nos quita de la nómina directamente lo que le pagamos, la empresa paga una parte, tranquilo que nosotros te proveeremos cuando te vayas a jubilar, tranquilo que si te quedas sin trabajo nosotros te daremos una renta para que tú no te preocupes. Llega un momento que como un niño chico estás acostumbrado a que papá te lo resuelva todo, pero papá no te lo puede resolver todo, la responsabilidad realmente es nuestra. Eso no quiere decir, no estoy dibujando un escenario donde se corte de lleno, ¿no? Y que todo el mundo asuma esa responsabilidad y se deje a la suerte y ventura a todo el mundo. No, se pueden hacer cosas mixtas, se puede ayudar, pero sí que la gente perciba que realmente el tema de sus finanzas las tiene que coger, las tiene que afrontar y tiene que mirar en el largo plazo, porque el largo plazo va a venir. Y un día tienes 25, pero cuando te quieres dar cuenta, tienes 55 y ya estás pensando en la jubilación.
y empiezas a ver que igual lo que te va a proveer el Estado no es suficiente. Y cuanto antes, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y cuanto antes se empiece a invertir y a capitalizar de manera privada, el efecto del tiempo hace que tu patrimonio vaya creciendo, le des oportunidad de crecer de manera exponencial. Y las posibilidades de generar una riqueza y un patrimonio elevado aumentan de manera exponencial cuando empiezas pronto. Y cuando empiezas tarde es más complicado. Es que simplemente si la gente entendiera que con ahorrar 10 euros todos los meses y lo invirtiera en algún producto que dé una rentabilidad, un 4, un 5, desde los 25 años hasta que se jubile, no van a ser millonarios, pero se darían cuenta de lo que ganarían. O sea, la cantidad que saldría al final sería bastante más suculenta de lo que la gente se piensa con simplemente 10 euros todos los meses. Dentro de todo lo que has dicho, quizás te voy a ser un poco más incisivo. ¿Tienes algún, de cara a conformar esa estructura, esa planificación de la jubilación, cuando tú la haces, bien es verdad que luego dependiendo del cliente tiene que variar, pero digamos como que hay algún producto, hay algún fondo que sí o sí siempre te gusta incluir o lo tienes quizás para ti, pero de cara a los clientes vas puro y duro a, oye, ¿cuál es el perfil? Y punto, pelota. Bueno, claro, el perfil condiciona mucho, ¿no? Lo que se puede, lo que se puede estructurar, ¿no? Y no es lo mismo una persona joven, ¿no? Para que se entienda, con mucha aversión al riesgo que una persona más mayor, que igual necesita menos volatilidad y más seguridad en su patrimonio, ¿no? Más capacidad de liquidez. Pero, hombre, yo creo que en toda cartera no ha de faltar la renta variable, las empresas. Es cierto que es el activo más volátil, lo estamos viendo en la crisis actual, que la bolsa ha caído muchísimo, pero a largo plazo o a medio o largo plazo, las acciones de empresas, la renta variable, son las que más van a captar el crecimiento, la riqueza de la humanidad. ¿Vale? Y si tienes renta variable en tu cartera, bien diversificada, también se puede complementar con otras clases de activos, oro, por ejemplo, que ahora está subiendo en momentos de incertidumbre y de alta inflación, etcétera, el oro normalmente se va a comportar bien. Puedes hacer ahí estructuras más robustas, pero para mí la renta variable siempre, para mí es el activo estrella. Porque además, por sentido común, las empresas al final son organizaciones, conjunto de personas que están proveyendo servicios y bienes. Por lo tanto, si el mundo va a seguir creciendo, y yo confío que de aquí a 5, 10, 15, 20 años vamos a ser una sociedad más rica en general, esas empresas lo van a captar, porque no puede ser de otra manera. Al final las empresas son parte de esa humanidad que son precisamente las que se organizan para generar esos bienes, esos servicios que hacen que cada vez seamos más ricos. Por lo tanto, renta variable para mí es el activo estrella. Y si uno además luego quiere hacer una inversión más dedicada, más especializada, yo sigo pensando que la renta variable es donde van a encontrar mejores oportunidades. Hay que analizar, hay que estudiar, no siempre es sencillo. Los momentos de crisis, también lo hemos comentado alguna vez, son momentos de purga, donde aquellas empresas que no han sabido hacerlo bien, que se han endeudado demasiado, lo van a pasar mal y pueden quebrar. Si has invertido en una de estas empresas, pues probablemente puedas perder. Pero también es ese momento en el que el dinero, el capital, es capaz de detectar cuáles son los buenos negocios, cuáles son los que ofrecen valor a largo plazo y por lo tanto se van a beneficiar de ello y van a subir en bolsa. Entonces es donde están las semillas de las grandes oportunidades. Acaba de salir en Estados Unidos el dato del PCE, que como bien sabemos es el que le gusta a la Fed de Estados Unidos. Ha salido también, no ha bajado tanto, veníamos del 5,3 y ha bajado al 5, son 3 décimas, en relación, pues por ejemplo, al IPC de esta mañana aquí en Europa o el que ha habido en Italia, en Reino Unido o en Alemania, que esa caída del IPC ha sido mayor, en este caso en Estados Unidos no ha sido tanto, pero bueno, es otro descenso, ¿no? La pregunta sería, viendo las consecuencias de las últimas 2-3 semanas, ¿no? Donde ha habido ese momento 2008, un momento Lehman Brothers, ¿no? Donde parecía que el sistema financiero iba a explosionar nuevamente. Todavía yo soy de los que piensan que
puede salir algo raro por algún lado, ¿no? Ahora se habla de eso, de esas hipotecas relacionadas con los comercios, sobre todo en Deutsche Bank, pero bien es verdad que luego salen otros compañeros que dicen que Deutsche Bank al final, oye, pues que no está tan mal el balance, que puede afrontarlo, pero en relación a, no a este producto, sino a toda esa circunstancia que vivimos, salieron tanto Christine Lagarde como Jeremy Powell, bueno, a decir, tampoco creo que lo dijeran con la boca muy llena, pero hubo como un cambio a la hora de expresarse, que tú sabes que para estas cosas es muy importante. Hay como que leer entre líneas a esta gente, no sé por qué no pueden decir las cosas tal y como son, ¿no? Es que si no meten mucho miedo, es que si no meten mucho tal, oye, pues mejor eso, que no estar ahí con ambigüedades. Pero bueno, vienen a decir que se puede, por lo menos en Estados Unidos, se puede estar llegando al pico, por no decir que a lo mejor se ha llegado al pico de subida de tipos de interés. En Europa quizás quede un poquito más, no creo que quede mucho más, y que a partir de ahí ya lo que va siendo, pues bueno, el sentimiento, vamos a decir, Bloomberg y otros índices van dando de que a partir de ahí, como vamos a llegar al mes de julio, a lo mejor con una cierta crisis, que los bancos centrales van a bajar tipos. Hemos visto que, bueno, las peticiones de subsidio por desempleo ayer subieron ligeramente nuevamente en Estados Unidos. Ya hablaban algunos de, bueno, ves, es que las cosas en Estados Unidos en cuanto al empleo no van bien. Y digo, bueno, espérate, son las peticiones de subsidio por desempleo. Subió el paro el mes pasado, pero tampoco es una cosa que dijeras, bueno, es que han pasado del 3,4 al 4,5, una barbaridad así, sino que pasó creo que del 3,4 al 3,6 aproximadamente. Pero ¿tú eres más de la opinión de que va a haber al final de cara a ese tercer trimestre, ese inicio, quizás un parón en cuanto a subida y posteriormente bajada, o que a lo largo del año se van a mantener? Yo lo digo, yo en esto me mojo. Yo el otro día creo que se ha hablado poco de lo que fue la Reserva Federal, salió el gráfico de puntos, el dot plot. Nadie lo habló. Yo decía, qué raro que nadie lo hable. Me fui a mirarlo y dije, vamos a ver, si aquí el consenso de todos los que están dentro de la FED, menos uno, todos estaban del 5 para arriba. Y solamente había uno que creo que estaba en el 4, no sé si lo que marcaba era 4 o 4,75. Dije, a ver, o nos hemos vuelto locos aquí, o Jeremy Powell hicieron esto y después se está desdiciendo. O sea, es decir, o es que ningún compañero se está mirando esta cuestión, porque yo creo que entre que él ha dicho que no iba a haber bajada de tipos de interés, más el dot plot, no sé. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, yo creo que van a seguir subiendo un poco los tipos de manera más pausada, no tan agresiva como hasta ahora, y lo van a hacer mientras la inflación no esté controlada. Claro, siempre que subes tipos, rompes cosas. Subir tipos es endurecer la financiación y que el valor de los activos valga menos, por una cuestión de descuento de flujos. Se ha visto en la banca. En la banca, ¿cuál ha sido el problema? Que el valor de los bonos o el valor de los activos inmobiliarios, de los créditos, etcétera, valen menos. He dicho inmobiliario por la crisis del 2008, lo de los bonos ha sido ahora. Es decir, el efecto de la subida de tipos de interés hace que el valor de los activos valga menos y además se endurezca el crédito. Eso rompe cosas. Como decíamos, las empresas que tienen malos activos pueden llegar a quebrar y las empresas que están muy endeudadas les suben los costes de financiación y pueden llegar a ahogarse y no poder pagar sus obligaciones. Claro, han subido tipos y ya se ha roto algo, ¿no? En la banca, que ha sido el primer susto, pero parece que se ha solventado. Ha venido aquí los bancos centrales y han dicho que no va a haber problemas de depósitos. Claro, cuando hay un problema de quiebra, ¿qué es lo que hace normalmente el dinero? Huye, que es lo que ha pasado con Silicon Valley, con Credit Suisse, que los depósitos han huido. Y cuando la financiación de los bancos cae, pues obviamente se entra en quiebra, que es lo que ha sucedido. Pues ¿eso cómo se soluciona? Diciendo tranquilos que los depositantes, incluso los que no están asegurados por el fondo de garantía, tranquilo que no va a ningún problema. Yo creo que han conseguido apagar ese fuego, pero ya se ha visto que la subida de tipos no es tiene consecuencias. Yo creo que una vez solucionado este problema, van a seguir subiendo tipos, porque la inflación no está controlada y la economía en teoría sigue fuerte. Los niveles de paro en Estados Unidos y en Europa no están nada mal. Y se sigue creciendo, por lo tanto, no les queda otro remedio que subir tipos, igual no de manera tan agresiva, hasta que se rompa de nuevo algo. Algo más se tiene que romper. Sí que estoy de acuerdo en que no puedes subir muchísimo los tipos de interés, porque puede llegar a una situación de
realmente asfixiar la economía y llevarlo a una crisis muy, muy profunda. Es lo que hemos hablado muchas veces. La FED tiene el gran dilema de controlar la crisis y la inflación, pero claro, su objetivo es la inflación, no el sistema económico. Pero claro, ahí están los gobiernos que, ojo, cuidado, los gobiernos son los máximos interesados que no se van demasiado los tipos de interés, porque eso es deuda que se les encarece. Y en su presupuesto la tienen que pagar. Eso es un problema. Y la inflación, de hecho, a los gobiernos, como también lo hemos hablado alguna vez, les beneficia. La inflación les reduce su deuda en términos nominales, en términos reales. Es decir, en términos nominales es igual, pero en términos reales les amortiza. La inflación es una manera de diluir los altos niveles de stock de deuda que tienen los países. Entonces, claro, ahí hay un dilema que los bancos centrales, de momento, yo creo que están siendo firmes en cuanto a su cometido, que es controlar la inflación. Han bajado el ritmo de crecimiento, ha habido un conato de que se incendie la casa, se ha apagado y por lo tanto van a seguir, pero hasta que se rompa algo más se tiene que romper. En este caso, con toda esta situación, es lo que decías tú en parte, ¿no? Los datos que quizás macro que tendrían que empezar a ser malos, los importantes, y luego, digamos, los secundarios, todavía no lo están siendo. Es decir, si cogemos una probabilidad, oye, ¿cuántos de estos realmente están mal? Pues están ya un 70, un 80%, pero es que la realidad no es así. Ha habido algún momento en que quizás a lo mejor era un 60, pero podemos decir que está como en un tono neutro, ¿no? Entre malos y buenos. Y eso yo creo que todavía es lo que tú dices, va a forzar quizás a que se suban más los tipos, porque en definitiva lo que ha pasado con los depósitos los han asegurado, pero todo lo que hay por detrás de los bonistas, los accionistas, etcétera, puede venir en otros bancos. Y esa situación de que tienen esas pérdidas latentes, ¿no? Porque todavía no son reales, porque no tienen que rescatar, cuidadito, porque yo veía esta mañana también un gráfico, y si quieres podemos tirar por ahí, donde en Estados Unidos la gente está empezando a sacar el dinero de los depósitos muy, muy rápido. Mientras que aquí, por ejemplo, en España y en general en Europa, la gente todavía está aguantando. Bien, es verdad que en España, si eres muy, muy conservador, pues te puede dar un poco de miedo irte a la renta variable, pero en Estados Unidos, alguno decía que eso es educación financiera y que por eso lo sacan. Bueno, yo no sé si tirar tantos cohetes como que son mejores que ellos que nosotros en esa cuestión, pero bien es verdad que hay todavía mucho español que se resiste a sacar su dinero. ¿Tú crees que es por desconocimiento, porque piensan que a lo mejor va a caer más la cuestión y que por eso no invierten? ¿O cuál crees que podría ser la cuestión? Bueno, yo creo que en España, de todas maneras, el sistema bancario no está mal, ¿eh? No está mal. Los últimos informes, por ejemplo, de solvencia de los bancos, de depósito, ¿no? Hablaban de que los depósitos de máxima garantía en España eran 2/3 del total, ¿no? De los depósitos. Eso es bastante. Eso está un poquito por encima de la media europea, mucho por encima de Alemania, por ejemplo, incluso de Suiza. En Suiza era el 10%. De ahí también que Credit Suisse tuviese problemas, porque los depósitos de estables de máxima garantía eran muy pequeños sobre el total. Aquí en España es muchísimo más. Entonces yo creo que aquí estamos en una situación muchísimo más sólida. Es decir, no va a haber tanta fuga de depósitos, porque muchos depósitos son de sueldos y salarios que están vinculados a esas cuentas o de depósitos que están vinculados a créditos hipotecarios de largo plazo. Por lo tanto, son muy solventes, muy sólidos, y es raro que pueda haber una fuga masiva de dinero. Yo creo que en ese sentido la banca española, en términos de solvencia, incluso de precios, podríamos decir que estamos hasta en una situación interesante, ¿vale? La banca es un sector muy delicado, porque por una parte se beneficia por la subida de tipos de interés, en el sentido de que puede recuperar lo que es su negocio tradicional, es decir, pedir prestado a un tipo de interés y luego prestar a un tipo de interés mayor, por lo tanto ese diferencial es su ganancia. Ahora en época de tipos altos, en principio es un contexto favorable para todo este sector, pero claro, también hablamos qué pasa con la parte de los activos y de la fuga de depósitos de sus pasivos. Ahí es donde tiene dos riesgos. Pueden aumentar los impagos por morosidad, ¿no? Por insolvencias, etcétera. Entonces es un sector bastante delicado y además con un balance y una opacidad importante. Gran parte de esos activos
los tienen cubiertos con derivados, por ejemplo, ¿no? Habría que ver también los derivados, porque hay algunos que no cotizan en mercados centralizados, sino en mercados OTCs, donde también hay un cierto riesgo de contrapartida. Es decir, es un negocio muy troncal en el sistema que hay que tener un poquito de cuidado. Yo, desde luego, no suelo recomendarlo, salvo que incorpores, en general, hablo al público general. Si eres muy especializado, como en todos los sectores, puedes encontrar oportunidades. Y probablemente ahora estamos en un momento de oportunidades. Bancos que no lo han hecho bien, como Credit Suisse o Silicon Valley Bank, etcétera, lo van a pasar mal, pero otros que lo están haciendo bien van a captar muchos fondos y, por lo tanto, van a poder ejercer muchas labores de préstamo y de crédito y, por lo tanto, van a ganar mucho, como todo, ¿no? Pero sigo pensando que es un sector complejo para la persona promedio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que yo creo que en España el sector bancario no está mal. El otro día un amigo, un gestor de fondos que se llama José Javier González Monga, hacía un pequeño estudio que compartía por redes sociales de cómo estaban la solvencia y el precio de los principales bancos de España. Y no estaban nada mal en términos de solvencia, en términos de ROE, el Santander, el BBVA, con ROEs casi del 15%, unos descuentos de más del 15, el 20% en algunos bancos, en Unicaja incluso del 60%. Y ya digo, hay que verlo con cierta precaución, pero no diría que estamos en una mala situación. Yo no creo que se rompa el mundo, ¿no? Sí que puede haber eso, alguna tensión más que afecta a algún sector. Estamos viendo ahora esta pequeña burbuja de los bonos que está explotando por el lado de los balances de los activos de los bancos y que ahí ha llegado la Reserva Federal y el Banco Central Europeo a intentar solucionar el tema. Algo más puede haber, pero bueno, yo confío en que, como todo, no sean más que tiranteces y en cuanto se llegue a un punto de cuidado y sobre todo la inflación se controle, volveremos a relajar la política monetaria y volvamos a una situación un poco más optimista. Una pregunta que también es interesante y también lo hemos comentado alguna vez, es si esos tipos se van a volver otra vez a poner al 1%, ¿no? Ahí lo que se habla es que probablemente vivamos una larga temporada de unos tipos relativamente más altos. Igual no al 5, al 6, pero sí a lo mejor al 3, 3,5. ¿No? Una inflación a lo mejor ahí promedio a largo plazo, en vez del 2, que es el objetivo de los bancos centrales, pero igual del 3 y pico, ¿no? Ahí habría que verlo porque eso puede afectar a la próxima década sobre el rendimiento de las diferentes clases de activos y, por lo tanto, al patrimonio de la gente, etcétera. Pero bueno, no creo que sea una situación dramática. De hecho, y ya con esto termino, que me embalo, nosotros tenemos un pequeño índice es un índice de empresas de calidad, donde intentamos agregar empresas que son muy sólidas, muy solventes, de la bolsa norteamericana. Y lo que nosotros vemos por este índice es que las empresas solventes, que son normalmente, no solventes, ¿no? Esa no sería la palabra, las buenas empresas, las que tienen ventajas competitivas, de alguna manera están captando entrada de demanda, de compradores, y están subiendo en bolsa. Y están ya experimentando un aumento de sus precios de cotización. Esto es simplemente un elemento más, ¿no? Pero de alguna manera uno ve que el dinero que realmente, el dinero institucional, el dinero que estudia las compañías e intenta detectar cuáles son las mejores inversiones, está fluyendo hacia buenas empresas. Y eso yo creo que es un signo positivo en el medio y largo plazo. Es decir, como no aconsejas los bancos, podemos decir que te estás poniendo en contra del papá del value investing, Warren Buffett, porque sabes que Warren Buffett tiene bancos. Y aseguradoras. Bueno, pero Warren Buffett, estamos hablando... La segunda pregunta iba a ser cómo veías el tema de las aseguradoras, si te gustaban para invertir. Bueno, Warren Buffett al final lo que tiene es como una especie de flujo de caja constante que le permite invertir en un montón de compañías y eso lo hace a través de su inversión en aseguradoras, ¿no? Mira, yo creo que hay sectores que son, iguales por mi sesgo, pero hay sectores que son complicados. No digo que no se pueda, lo que estoy un poco intentando demostrar también mis limitaciones, pero son bancas, aseguradoras y farmacéuticas. También puede haber algunos otros, ¿no? Ya digo, que en entornos de tipos altos, es un buen contexto para este tipo de sectores, no farmacéuticas, los quito de la ecuación, bancas y aseguradoras, pero claro, hay que mirar un poquito exactamente cuáles, porque si no están bien, si no tienen unos activos sólidos, ¿vale? Unos activos fuertes, unos activos realmente de valor, pueden encontrarse en dificultades. Y claro, ahora hay que entrar en el balance de aseguradoras y bancos para saber si realmente son de calidad. Y ahí es donde entra el problema, ¿no? Que no es fácil saber si son de calidad.
Sí, sí, ¿no? Y las farmacéuticas es un sector también muy, muy, muy complejo, Claro. porque al final se mueve todo por patentes, ¿no? Y en función en qué grado de avance vaya esa patente, pues puede dar el pelotazo, se puede ir para atrás la inversión. Son sectores muy complicados. Ya para ir terminando, que nos quedan apenas 5 minutitos, me gustaría saber si eres más de fondos o de ETFs. A ver, esencialmente son similares, son todos fondos, unos cotizan y otros no, unos van por valor liquidativo y otros van por cotización. A mí el ETF me parece más ágil para comprar y vender que el fondo, ¿no? Que tiene una ejecución de algún día, ¿no? Por lo tanto se ha de calcular el precio de entrada con valor liquidativo en función del capital que tiene el fondo, etcétera. Pero lo que pasa es que los fondos están beneficiados fiscalmente aquí en España, no tienen peaje fiscal, que se llama. Deberían, hay siempre un movimiento ahí detrás para que los ETFs tributen exactamente igual que los fondos, porque en esencia son lo mismo, ¿no? Al final es un vehículo que agrega un montón de activos, de inversiones y que se ofrecen a público para que a través de participaciones puedan invertir en ese vehículo, ¿no? Entonces, esencialmente son lo mismo, pero claro, los ETF son más ágiles, son como unas acciones de bolsa que cotizan y puedes comprar y vender en el momento, tiene una liquidez mayor, pero los fondos están beneficiados fiscalmente. También los ETFs se asocian más a inversión indexada, ETFs de sectores, de índices, de geografías, de temáticas, etcétera. Y los fondos se asocian más a gestión, hay de todo, ¿no? A gestión activa, a gestión boutique, donde puedes confiar en... También hay fondos indexados, ¿no? O fondos sectoriales, ¿no? Pero el fondo se asocia más a un gestor que con su talento, su preparación, sus decisiones de compra y venta, tiene la habilidad de seleccionar activos concretos que pueden hacerlo muy bien en el futuro. Entonces, si a alguien, si a un inversor eh, cree o sigue a un gestor profesional que le gusta su criterio, que sabe hacer bien las cosas, normalmente va a poder invertir en él a través de su fondo de inversión, que además pues está beneficiado fiscalmente. Beneficiado fiscalmente quiere decir que si compras un fondo, unas participaciones de un fondo y luego lo vendes con beneficio, siempre que inviertas luego y compres participaciones de otro fondo, por los beneficios no le vas a tener que pagar Hacienda. Eso es muy interesante porque te permite que no pegarle un pellizco a tus beneficios y por lo tanto ese dinero seguir capitalizándolo a largo plazo. Si a cada pellizco de beneficios o a cada trozo de beneficios le quitas una parte de impuestos, pues lógicamente tu tarta se va mermando y no crece igual. Entonces, bueno, eso yo creo que es una gran ventaja. En este caso, no sé si incluir, nos queda nada, minuto y poco, así rápido. ¿Cómo ves tú el mundo del seguro con todos estos productos que tiene? Que yo me inclino a que va a llegar un momento en que va a pasar a ser parte también del sistema financiero, no sé, de alguna forma. ¿Tú los ves ahí como algo interesante o prefieres estar todavía un poco alejado de ellos? Bueno, yo creo que hay productos interesantes. Por ejemplo, el otro día hablaba con un colega de los seguros de renta vitalicia que además te permiten evitar un poco la carga fiscal cuando liquidas, por ejemplo, fondos de inversión o vendes una casa pensando en la jubilación, porque te permiten ahorrarte mucho de ese pago fiscal que tienes que hacer por beneficios de lo que has ido acumulando, ¿no? Un piso o lo que sea, siempre que lo destines a un tipo de seguro de renta vitalicia. Claro, estos seguros de renta vitalicia que están siempre vinculados a algún producto financiero que lleva activos financieros, reales o financieros, como pueden ser bonos, etcétera, en la última década daban un tipo de interés muy pequeño, precisamente porque los tipos de interés estaban prácticamente a cero. Hoy día sí que se pueden rentabilizar a tipos de interés un poquito más altos. Por lo tanto, la posibilidad de que un jubilado, a través de un seguro de renta vitalicia, pueda obtener un trato o una relación contractual favorable e interesante de cara a su jubilación, pues yo creo que es interesante, por lo menos a estudiar, ¿no? Y cada vez el mundo asegurador y el mundo financiero se tocan, ¿no? Ya no solo porque el asegurador toca muchos productos de inversión, ¿no? Sino también el financiero cada vez está intentando ofertar más productos de seguros. Incluso en la manera de trabajar, agentes financieros tienden a ser bastante espejo, ¿no?
se parecen bastante, ¿no? En su manera de... Pero yo creo que sí, como todo. Hay que verlo y hay oportunidades. Pues Enrique, como siempre, siempre un placer tenerte. Gracias por explicar siempre las cosas también de forma muy clara, que yo creo que es la mejor forma de que el oyente nos entienda, ¿no? Todo este mundo de las finanzas, que muchas veces hay unos tecnicismos que dices, madre mía, cuanto más claros somos y más llanos somos, mejor nos entienden y es más fácil que puedan encontrar esa educación financiera que tanto necesitan. Pues nada, un saludo, buen fin de semana a todos y que disfrutéis de la Semana Santa. Recordar, precio y volumen, www.precioyvolumen.com, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ahí pueden encontrar toda la información sobre Enrique. Me despido de ustedes, que pasen buen fin de semana y nos vemos. Un saludo.